Bienvenidos y bienvenidas al quinto episodio del videopodcast Diálogos del Ser, un proyecto del Centro de Pensamiento Ignaciano y Difusión de la Identidad de la Vicerrectoría de Identidad Universitaria, con el cual deseamos explorar diferentes conceptos vinculados con nuestra identidad institucional. En esta ocasión nos acompaña un jesuita de origen panameño, licenciado en Filosofía y en Gramática, y actualmente colabora en el Colegio Loyola de la ciudad de Guatemala. Su nombre es Carlos Herrera y nos complace darle la bienvenida a este quinto episodio. Carlos, bienvenido a Guatemala y a la Universidad Rafael Andívar. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por el espacio. Estoy muy contento, ¿no? de en este proceso de adaptarme a la cultura guatemalteca me hayan invitado a la universidad, a este espacio tan bonito que tienen para hablar de la identidad universitaria de la Universidad Rafael Andívar. Muchas gracias a vos por acompañarnos, Carlos. Fíjate que en los episodios anteriores hemos explorado los conceptos de liderazgo ignaciano. También hemos hablado sobre los espacios arquitectónicos como posibilidad de exclusión o de inclusión. También hemos explorado el término de la creatividad ignaciana tan presente en toda la mística, y también hemos hablado sobre la cura personalis. Sin embargo, en este quinto episodio queríamos abordar el tema del magis, porque pensamos de que a pesar de que nuestra comunidad universitaria lo identifica, a veces pensamos de que hay concepciones desacertadas y limitadas respecto a toda la profundidad que subyace en este concepto de la mística ignaciana. Por lo tanto, nos gustaría comenzar este video podcast preguntándote qué es el magis, Carlos, y dónde encuentras o ontanar este concepto que San Ignacio llegó a escribir casi más de 170 veces en las constituciones de la Compañía de Jesús. La pregunta no es sencilla, ¿verdad? Es decir, es un término que goza de muchísima popularidad en las obras e instituciones de la Compañía de Jesús. Y en ese sentido, concuerdo contigo en que es un término al que la mayoría de las personas de nuestras obras, de nuestras instituciones, entienden de alguna manera qué es el magis, es decir, les es familiar el término, ¿no? Y aquí encontramos, digamos, una primera problemática para definir lo que es el magis. La primera problemática, a mi punto de vista, es la popularidad que tiene el término. Es decir, se nos ha convertido el concepto magis en una suerte de eslogan, ¿verdad? Con el que identificamos una serie muy amplia de actividades y demás. Nosotros escuchamos muchísimo que la gente cuando escucha hablar de magis dice, bueno, magis es excelencia, magis es generosidad, Mía extra. milla extra, magis decir, un plus, ¿no? Es decir, hay que hacer algo más para sentir que se está haciendo el magis, ¿no? Pero yo creo que ahí hay cierta dificultad. En primer lugar, la problemática de sentido, de significado. Cada persona le da un significado diferente. La segunda problemática que parte de esta es la aplicabilidad. En la medida en que nos es difícil, de alguna manera, definir lo que es en sí el magis, es difícil también por defecto vivirlo, aplicarlo en la vida diaria. Es decir, ¿cómo aplico yo algo cuya definición no termino de comprender, ¿verdad? O se comprende a medias. Entonces, si no terminamos de aclararnos entre generosidad, excelencia, dar el más, la milla extra, ¿no? Es decir, si no son todas esas cosas juntas o cada una de esas cosas es magis, ¿qué es magis entonces? Magis es, a mi humilde modo de ver y de interpretar a San Ignacio, ¿verdad? Y la identidad ignaciana y la tradición ignaciana, es la búsqueda del mayor servicio de Dios y el bien universal. Es mirar en grande, es mirar el fin, no mirar el medio con el que llego al fin. Y poner la mirada en el magis como excelencia, en el magis como dar el más, en el magis como la milla extra, es quedarnos en los medios.
todas esas cosas juntas hacen parte del magis, digamos, ¿no? Es decir, el padre Arrupe tenía una frase muy famosa y dice, bueno, el magis es excluir absolutamente cualquier tipo de mediocridad. Y es una frase muy fuerte, ¿no? Por lo tanto, no podemos, digamos, excluir de lo que signifique magis la excelencia. La pregunta que nos haríamos frente al magis es, ¿cómo puedo yo hacer el bien más universal? ¿Cuál es el bien mayor frente a un abanico de posibilidades que tenemos siempre, ¿no? No es solo hacerlo excelente, sino que eso que hagamos sea el bien mayor, el bien más universal. Por ejemplo, San Ignacio se preguntaba de alguna manera si eso que hacían los jesuitas en los colegios de la Compañía de Jesús era el bien más universal. Y llegó a una conclusión hermosa. Decía, en la medida en que los jesuitas atiendan a la gente a través de la educación, estamos llegando a toda la sociedad. Y yo creo que en el marco de que estamos aquí en la Universidad Rafael Andívar, puede ser esta una luz importante para el Magis. ¿Cómo entendemos el Magis desde el punto de vista de la educación, digamos, ¿no? Y el impacto que el hecho de que estemos apostando por la educación en Guatemala a nivel superior sea una apuesta mayor por la transformación de la sociedad guatemalteca, ¿no? Carlos, este proceso de buscar el bien más universal o la voluntad de Dios personal e institucional, pareciera que fuera un proceso que se realiza desde una mirada individual o sintiéndonos una isla solitaria. Sin embargo, me atrevo a decir de que este es un proceso que se hace con otra persona, ¿verdad? Y esa otra persona, me atrevo a decir que es Dios, ¿verdad? Como cada uno lo pueda llamar también. No es un proceso en solitario, sino acompañado. Desde esta perspectiva, fíjate que el año pasado participamos en un evento en Quetzaltenango, en donde tu compañero jesuita, el padre Gudiel, nos decía de que hoy habría también que pensarse el magis a partir del siguiente binomio: gracia de Dios y tarea humana. Desde esta perspectiva, ¿es el magis, Carlos, una gracia para todos y todas? ¿Solamente para algunos? ¿Y cómo podríamos nosotros ayudar a otros a hacerse conscientes de esta gracia que permanece en nosotros como una posibilidad para poder encaminarnos a ese bien más universal, no solamente personal, sino también institucional? Yo diría que sí, que el magis es para todos, digamos, ¿no? En el sentido de que la gracia de Dios no es exclusiva, digamos. La gracia de Dios es, es apertura en sí misma, está abierta a todos, ¿no? Pero hay una línea muy, muy delgada entre gracia de Dios y tarea humana. Y esa línea está atravesada por la apertura propia de la persona a la posibilidad de la gracia. Es decir, Dios está entre nosotros, en nosotros, con nosotros. Y está siempre poniendo en nosotros una semillita. Pero el problema de la siembra de la semilla muchas veces es la tierra. ¿Cuán preparada está la tierra para que esa semilla dé algún fruto? Entonces yo diría que sí, que el magis es una gracia para todos, pero que no todos, digamos, tenemos, por lo menos no en la misma medida o en el mismo grado, la apertura, digamos, a la aceptación de esa gracia. Y por lo tanto, si hemos convenido que el magis es la búsqueda del servicio divino y el bien más universal, implica que la persona se abra a una relación, digamos, entre la criatura y el creador. Entonces creería yo que hay que afinar, digamos, el corazón, el oído y tener la apertura para decir, Dios mío, bueno, ¿y por dónde va esto? En la medida en que descubrimos aquello para lo que fuimos creados y luego la manera concreta a través de la cual yo voy construyendo eso para lo que fui creado, ¿no? Y me voy relacionando con las cosas tanto cuanto me ayudan a alcanzar el fin por el que fui creado, ¿no? En esa medida, digamos,
se va, digamos, construyendo el magis. Carlos, cuando uno lee la autobiografía de San Ignacio, se da cuenta de que realmente lo que San Ignacio le compartió al padre de la cámara en ese conversatorio que tuvo muchas noches y que también tuvo que discernir Ignacio si decidía compartir todo eso o no, nos damos cuenta de que es la autobiografía de alguien que vivió en una constante tensión, ¿no? Esta tensión por alcanzar ese bien más universal, ¿no? Que llamamos el magis. Y me gustaría que habláramos ahora de San Ignacio, del magis y el discernimiento. ¿Por qué cuando uno entra en esta dinámica del magis realmente es necesario integrar también el tema del discernimiento? Y si podrías compartirnos algún ejemplo también de la importancia, ¿verdad?, de integrar este dinamismo del discernimiento a la óptica del magis. El discernimiento es para San Ignacio el método a través del cual podemos estar de alguna manera con cierta certidumbre, digamos, de que estamos por el camino correcto, ¿no? No podemos sacar de la ecuación a Dios, ¿no? Y por lo tanto hay que incluir algunos elementos, digamos, ¿no? En primer lugar, la oración. En segundo lugar, la consulta en términos de conversación espiritual, digamos. Y por último también, por supuesto, el discernimiento tiene un componente racional importante, ¿no? Es un principio bastante absoluto el decir que el magis es eh, el servicio divino y más universal, pero luego eso hay que discernirlo, por supuesto. ¿Y por qué, digamos, hay que discernir? Porque el objetivo, digamos, de encontrar el magis es encontrar de qué manera podemos hacer no solo lo mejor, ¿no? Sino lo mejor para la mayor cantidad de gente, por ejemplo. Un criterio de discernimiento en términos de magis, ¿no? Podría ser, mucha gente piensa inmediatamente, infaliblemente, en la opción más difícil o la opción que requiere mayor sacrificio. Pero luego cuando uno hace un discernimiento detenido, la invitación de Dios se traduce no siempre en la opción más difícil y no siempre en la opción más complicada o más arriesgada y no siempre en la opción que implique mayor sacrificio o mayor esfuerzo. Lo que encontramos más bien es otra, como un descanso, ¿no? Es decir, encontramos que la opción incluso que podría ser el bien más universal es una opción que es más sencilla, mucho menos compleja, ¿no? Y que no se trata como de complicarlo, sino de hecho de trabajar, digamos, más inteligentemente. Tenemos dos opciones, ¿no? Tenemos que irnos por la más difícil porque eso es el más es, ¿no? Pero no es así, ¿no? Es decir, puede ser perfectamente la opción más fácil, ¿no? Siempre y cuando esa opción resulte en el bien mayor, ¿no? Carlos, a través de la Facultad de Teología, aquí en la Universidad Rafael Andívar, todos los estudiantes de primer ingreso reciben un curso que se llama Magis Landivariano, a través del cual les compartimos los elementos constitutivos de nuestra identidad institucional y aquello que nos hace llamarnos landivarianos. ¿Qué le puede aportar esta dinámica del magis, del discernimiento a los jóvenes de la generación Z, por ejemplo, los nativos digitales? El discernimiento frente al magis es una invitación hermosa y enorme a ir profundo, ¿no? A ir mar adentro. Y yo creo que la espiritualidad ignaciana en ese sentido tiene mucho que aportar a los jóvenes de hoy, ¿no? Es decir, a través de los ejercicios espirituales, a través incluso de momentos más pequeños como una pausa ignaciana, ¿no? Para muestra un botón, ¿verdad? En Instagram nosotros publicamos, ¿no? Lo que hacemos en el día a día, ¿no? Y vamos poniendo historias y posts de aquello que compone, digamos, nuestro día a día y lo mostramos. Luego habrá que ver si esa
mostración es cabal, digamos, ¿no? En ellos se expresa la vida completa, ¿no? La vida entera. Tenemos el mundo digital que tenemos, por eso tenemos las prácticas consumistas que tenemos. Y luego esas dos cosas unidas hacen la bomba del individualismo. Cómo me centro en mí y dejo de observar mi alrededor y por supuesto dejo de observar el futuro, digamos, la profundidad en este momento al que has hecho tu referencia, ¿no? De la generación Z y la generación digital es importante. Cómo em, recibimos, digamos, una invitación importante a no sumergirnos de tal manera en lo efímero, en lo superficial, que quedemos atrapados ahí, ¿no? Que quedemos esclavizados por un mundo superficial que está en función del momento. Ese es el punto al que quiero llegar, ¿no? ¿Cómo podemos em, ser capaces de mirar con los lentes de Dios, digamos? Eso nos ayudaría como, en primer lugar, a mirarnos como Dios nos mira. Y en segundo lugar, en esa mirada que experimentamos como mirada de Dios, verme en el momento presente. Y lo peligroso de quedarnos como muy con la mirada fija en el momento es dos cosas, que podemos perder visión de conjunto y podemos perder visión de futuro. Y regresamos al dilema en el que nos manejamos en el discernimiento por el magis, ¿no? Por encontrar el magis. ¿Cuáles elementos de mi vida en este momento me acercan más como medios al fin por el que yo fui creado como persona, ¿no? Que diríamos que es ser feliz. Ser feliz, ser pleno es a lo que como seres humanos estamos llamados a ser como cosa mayor, como cosa más grande. Y el ejemplo lo tenemos en Jesús. Jesús es la figura máxima de ser humano, digamos, ¿no? ¿Cómo, cómo yo en la figura de Jesús puedo, digamos, encontrar aquello que yo como ser humano estoy llamado a ser en la dimensión más grande, digamos? Somos 7.000, 8.000 millones de habitantes en la Tierra, ¿no? Y por lo tanto, ¿cómo yo entro en relación con los demás, cercanos y lejanos? Y en la medida en que entro en relación con otros, me voy planificando a mí mismo y voy ayudando al proceso de otros a planificarse y a crecer como seres humanos, ¿no? Carlos, hemos llegado al final del video podcast Diálogos del Ser y nos gustaría en este último momento dirigir nuestra mirada al fundamento de nuestra identidad cristiana, Jesús. Ya lo mencionaste hace poco, pero nos gustaría ahora que para cerrar este episodio nos compartieras una estampa evangélica que nos ayude a comprender el magis como gracia y tarea. Yo creo que en Jesús tenemos el mayor ejemplo, como decía, de ser humano. Y en ese sentido, viendo a Jesús con las múltiples, digamos, escenas que tenemos en el Evangelio de relaciones entre Jesús con muchas personas, yo creería que la mejor estampa que podría yo encontrar en este momento para ejemplificar el magis como gracia y como tarea es el joven rico. ¿Y por qué el joven rico? El joven rico tiene un encuentro con Jesús y Jesús le dice: has hecho todo lo que tienes que hacer para seguirme, para ser reino de Dios, ¿no? Pero mm, hay una cosa importante que tienes que hacer, ¿no? Deja todo eso que tienes, toda esa riqueza que tienes, que es secundario porque es medio y no es fin, ¿no? Y sígueme. ¿Y qué dice el pasaje que le pasó al joven rico? Se entristeció, ¿no? Es decir, porque había hecho un montón de cosas que son medios, pero que no son fines, ¿no? Y yo creo que eso nos puede pasar, digamos, muchas veces. Por eso respondía al principio, cuando hacías la pregunta de ¿es gracia para todos? Yo creo que sí, pero no todos estamos siempre en la sintonía de decir: Señor, soy consciente de esto y aquí voy. El joven rico es un ejemplo de cómo la gracia está y queda en la conciencia, ¿no?, de cada Claro, persona. es decir, y yo creo que todos podemos llegar
a la conciencia de eso que es gracia, ¿no? De eso que se experimenta en mi vida íntima, personal, espiritual, como, como emoción, como invitación genuina de Dios. Pero, digamos, el salto de la conciencia a la acción concreta requiere algo de voluntad. Una vez soy consciente del camino que el Señor me está mostrando y luego de los medios concretos que me muestra para seguir ese camino, ¿no? Me dispongo a abrirme a esa posibilidad y a continuar. Gracias por habernos acompañado en el quinto episodio del video podcast Diálogos del Ser. Los invitamos a estar pendientes del último capítulo de esta primera temporada.